Saludos cordiales, abogada Margarita Carbo. En esta ocasión vamos a presentar una breve simulación de un caso respecto a una sentencia ejecutiva. Para ello, nuestro grupo está conformado por 5 personas. Moderador en este caso, André Chipantasi, mi persona. Como juez está Yaira Mendoza. Como secretario judicial está Rocío Michelena. Como abogado de la parte actora está Lisbeth Mera. Abogado de la parte demandada, Jesús Tetés. Saludos cordiales nuevamente. Bienvenidos a esta simulación de una audiencia judicial, un ejercicio crucial para comprender el funcionamiento de nuestro sistema legal. Hoy nos centraremos en la fase ejecutiva de una sentencia en un momento procesal de vital importancia, donde lo resuelto por los tribunales debe materializarse. Es fundamental recordar que es una sentencia se vuelve ejecutiva o ejecutoriada cuando ha adquirido una firmeza, lo que significa que ya no es susceptible de recurso alguno y por lo tanto puede ser forzosamente cumplida o ejecutada. Nuestro caso de estudio se basa en una situación real, adaptada para fines didácticos, extraída de la sentencia número 01333-2018, 03-845, 144106, emitida por la Sala Especializada de lo Civil y lo Mercantil de la Corte Nacional de Justicia el 27 de mayo del 2022. Esta resolución negó un recurso de casación, dejando en firme una sentencia previa que ordenaba el pago de $15,000 de capital más intereses legales. Es decir, se confirmó una obligación de pago. Para esta simulación es imperativo que todos los participantes mantengan la formalidad adecuada, tanto en la vestimenta como en el entorno, desde donde se va a grabar el video. A continuación presentaremos los roles de nuestros compañeros y daremos inicio a la audiencia de ejecución. La Corte Nacional de Justicia en la Sala de lo Civil y Mercantil, audiencia de ejecución de sentencia, causa número 01333-2018-03845. Señores presentes, se solicita ponerse de pie para recibir al ilustre juez. Señor juez, se encuentran presentes los abogados de la parte actora, Lisbeth Mera, en representación de la parte actora de la señora Milanda Esperanza Galvez Ramón, con el doctor Jesús Tates. En representación de la parte demandada, los señores Tania Marilú y Eddie Andrés Marca Auquilia, se ha verificado la razón de ejecutoria de la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia el 27 de mayo de 2022. Los expedientes de instancia han sido devueltos a esta sala para fines de ley. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora secretaria. Su servidora es Yaira Mendoza Morrillo, en calidad de jueza ponente de esta audiencia. Tiene a bien a declarar instalada la misma. Esta sala tiene plena jurisdicción y competencia para conocer y decidir sobre esta causa, de conformidad a lo establecido en el artículo 76, en sus numerales 1, 3, 7 y la letra K de la misma, y el artículo 167 de la Constitución de la República, así como el artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tras el estudio de las tablas procesales en el ámbito casacional, no se observa transgresión de derechos o garantías ni violación a solemnidad sustancial, declarándose la validez del mismo. Por tanto, la presente audiencia es válida y legítima. Como es de su conocimiento, la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, de fecha 31 de enero de 2020, que ordenaba a los señores Tania Marilú y Eddie Andrés Marca Auquilla el pago de $15,000 de capital más los intereses legales a favor de la señora Milanda Esperanza Galvez Ramón, ha quedado en firme. Esto se debe a que esta Corte Nacional, en su rol del Tribunal de Casación, ha resuelto negar el recurso de casación, interpuesto por la parte demandada de fecha 27 de mayo de 2022. Por lo tanto, la sentencia ha sido adquirida el carácter de ejecutoriada y es de cumplimiento obligatorio. Para continuar con la diligencia, damos la palabra a la defensa técnica de la parte actora para su exposición sobre la ejecución.
Gracias, señora jueza. Con la venia de su señoría y de la parte contraria, efectivamente, la sentencia de la Corte Provincial de la SUAY que reconoció la obligación de nuestros demandantes a favor de la señora Milanda Esperanza Gálvez Ramón se le encuentra hoy plenamente ejecutoriada, al haberse negado el recurso de casación. Esta negativa no es un mero formalismo, es la ratificación de la máxima instancia judicial de que la decisión de las instancias inferiores se ajustó al derecho. La función de la casación es precisamente vigilar la aplicación de la ley con un rol nomofalíctico, asegurando que la ley se respeta la sentencia. La obligación de pago de los $15,000 de capital más los intereses legales desde la citación con la demanda se fundamentó que la existencia de dos cheques, si bien estos cheques perdieron su actitud en orden incondicional de pago, a la vista por haber prescrito las acciones ejecutivas o sumarias correspondientes. No por ello se desvaneció la obligación subyacente, tal como lo afirmó la Corte en su análisis. Los cheques preservaron su característica de plazo vencido, y lo relevante fue probar la existencia de la obligación impaga. Por ello, señor juez, los cheques constituyeron un principio de prueba por escrito. Este principio, según la interpretación del artículo 1728 del Código Civil, es un acto escrito del demandado o su representante que hace verosímil el hecho litigioso, sirviendo como excepción a la inadmisión, la prueba testimonial. No es una prueba plena por sí sola, pero es una prueba trunca, que debe ser forzada con otros medios probatorios para integrar una prueba suficiente. En el caso, se cumplieron los tres requisitos para un documento escrito. Orígenes, este principio emanó de la parte contra quien se invoca, el padre de los demandados. Es escrito y existe una clara hilación y coherencia con la obligación de préstamo. La Corte Provincial, y ahora confirmada por la Corte Nacional, valoró correctamente este principio de prueba por escrito, contemplándolo con el testimonio del señor Luis Mejía, quien corroboró el préstamo y la provisión de fondos, y con la declaración de parte de la propia demandada. Es crucial entender que la existencia de testigos es plural y a la que aludía la parte demandada en casación. No restringe el universo probatorio solo a la prueba testimonial. El legislador, al referirse a los testigos, buscaba permitir esta clase de prueba en obligaciones donde usualmente estaría prohibida, pero no excluyó los otros medios. De hecho, la propia resolución de casación indica que la aplicación de derecho evoluciona para adaptarse a la realidad social, permitiendo que la prueba se extienda más allá del valor testimonial, especialmente con los avances tecnológicos. La libertad probatoria de las partes permite probar los hechos controvertidos con cualquier medio, que no violenta el debido proceso. Por lo tanto, no existe ya ningún obstáculo procesal o sustantivo que lo proceda a la ejecución inmediata de la sentencia. Solicitamos a su señoría que ordene las medidas correctivas necesarias para asegurar el pago total de la obligación, los $15,000 de capital más los intereses legales desde la citación con la demanda y las costas procesales de conformidad con la ley. Muchas gracias, abogada de la parte accionante. A continuación, le damos la palabra a la abogada de la defensa de la parte demandada. Con la venia de su señoría, señora jueza, si bien reconocemos y acatamos la decisión de la Honorable Corte Nacional de Justicia de negar nuestro recurso de casación, lo cual consolida la ejecutoría de la sentencia apelada, es nuestro deber, en el ejercicio del derecho a la defensa de nuestros representados, recordar los fundamentos de nuestras denuncias casacionales y las inquietudes que aún persisten. Nuestra interposición del recurso de casación se basó principalmente en la denuncia de una errónea interpretación del artículo 1728 del Código Civil y del artículo 187 del Código Orgánico General de Procesos. En particular, sostuvimos que el artículo 1728 del Código Civil, al referirse a la corroboración de la existencia de una obligación con testigos, se refiere a una pluralidad de ellos y no a uno solo. Como fue el caso de la instancia inferior, consideramos la decisión de la sala de apelación al valorar la prueba no tomó en cuenta esta exigencia
expresada del Código Civil, y al hacerlo no se ciñó a la norma de carácter procesal que, en su esencia, justifica la existencia o extinción de obligación. Adicionalmente, señora jueza, denunciamos la falta de aplicación o errónea valoración de los artículos 164 y 186 del COGEP, relativos a la valoración de la prueba en conjunto. Nuestra audiencia de casación expusimos que la declaración de parte de nuestra representada, la señora Tania Marca, no fue debidamente acogida por el Tribunal de Alzada. Ella declaró que su padre, antes de su fallecimiento, le debía al asegurado que no tenía deudas adicionales a las bancarias aseguradas. El Tribunal de Instancia no la admitió como medio probatorio, argumentando que la declaración de parte de a solicitud de la propia parte no encaja en los supuestos de juramento decisorio o diferido previstos en los artículos 184 y 185 del COGEP. Si bien la Corte Nacional ha señalado que la valoración probatoria es una facultad soberana de las instancias y que no es revisable en casación, salvo arbitrariedad evidente, consideramos que esta omisión afectó la integridad y de valoración probatoria y el derecho a la defensa de mis mandantes. Nuestro objetivo en casación era que la Corte unificara el criterio sobre cómo interpretar la pluralidad de testigos y la admisión de la declaración de parte en estos casos, para evitar lo que consideramos un trato diferenciado y una limitación en medios de prueba para demostrar la inexistencia de una obligación. Aunque el recurso ha sido negado y la sentencia es ahora ejecutoriada, es importante que su señoría tenga en cuenta estos antecedentes al momento de disponer la ejecución. Solicitamos que, dadas las circunstancias y la complejidad del litigio, se puedan considerar medidas que permitan a nuestros representados cumplir con la obligación de una manera que no les cause perjuicio desproporcionado, explorando alternativas como un plan de pagos o un plazo razonable, si la ley lo permite en esta fase de ejecución. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias a la defensa técnica de la parte demandada. A continuación, voy a argumentar respecto al caso. Como tenemos conocimiento, las partes han expuesto sus argumentos con claridad, pero es preciso reiterar los fundamentos de la decisión de esta Corte Nacional. En primer lugar, sobre la denuncia errónea de la interpretación del artículo 1728 del Código Civil y la necesidad de testigos, esta Corte ha sostenido que la aplicación del derecho evoluciona para adaptarse a la realidad social y a los avances tecnológicos. Limitar el principio de prueba por escrito exclusivamente a la corroboración con una pluralidad de testimonios como pretendía la parte recurrente. Esto constituiría una negativa del acceso a la justicia, pues el principio de prueba por escrito que es un acto verosímil y es el hecho litigioso y además requiere ser reforzado con otros medios de prueba para solventar una prueba íntegra. Los cheques en cuestión, aunque prescritos como títulos ejecutivos directos, sí constituyen un principio de prueba por escrito que emana de la parte demandada y hace verosímil la existencia del préstamo dinerario. La Corte Provincial, al haber complementado este principio con la declaración testimonial y la declaración de parte de la actora, actuó de manera correcta. En segundo lugar, respecto a la valoración de la prueba en su integridad y la no admisión de la declaración de parte de la demandada en su propio beneficio, pues esto, según el artículo 164 del COGEP, establece que la prueba debe ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Sin embargo, la valoración de la prueba es una facultad soberana de las instancias y escapa al control de la casación, a menos que se demuestre una arbitrariedad al concluir que la declaración de parte rendida por la demandada, solicitada por la propia accionada, no podía beneficiarle directamente para demostrar la inexistencia de la obligación, especialmente cuando el propósito era justificar el interés y monto efectivo del capital adeudado. Se considera que la valoración de la prueba fue íntegra y se respetaron las reglas valoratorias. En resumen, la casación tiene un rol de control de legalidad y uniformidad de criterios, no de revaloración de hechos, pues esta Corte Nacional encontró
que la sentencia de la Corte Provincial aplicó correctamente los preceptos jurídicos a la valoración de la prueba. Por lo tanto, la sentencia es clara y su carácter ejecutivo es innegable. Las consideraciones sobre la situación económica de la parte demandada, aunque escuchadas, no son de materia de esta fase de ejecución, que busca el cumplimiento de lo ya juzgado y establecido de forma definitiva. En consecuencia, ejerciendo la facultad jurisdiccional que nos confiere la Constitución y las leyes de la República, esta sala especializada de lo civil y mercantil de la Corte Nacional de Justicia, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve como punto 1, negar el recurso de casación interpuesto por la señora Tania Marilú Marca Auquilla y el señor Eddie Andrés Marca Auquilla respecto de la sentencia dictada por el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY de fecha 31 de enero de 2020, la cual se mantiene en su totalidad. 2. Disponer la entrega del valor de la caución rendida a la parte actora por la demora en la ejecución de la sentencia. 3. Se ordena a los señores Tania Marilú y Eddie Andrés Marca Auquilla el inmediato cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de la SUAY, es decir, el pago de los $15.000 de capital a la parte actora, la señora Milanda Esperanza Galvez Ramón, más los intereses legales correspondientes desde la citación con la demanda. En caso de incumplimiento voluntario, se procederá se procederá a las medidas de ejecución forzosa que la ley establece según el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial y se devolverán los expedientes de instancia con la razón de ejecutoría para los fines legales pertinentes. Es todo lo que puedo indicar en referencia a la sentencia, señor secretario. Siente razón de la hora que culmina la presente audiencia. Gracias, señora jueza. La audiencia ha concluido. Se levanta la sesión. Las partes legalmente notificadas quedan legalmente notificadas con la presente resolución. Hemos presenciado la simulación en una audiencia de ejecución, un reflejo de cómo las decisiones judiciales se hacen efectivas en la práctica. Este caso es un claro ejemplo de cómo una sentencia, al ser confirmada por el máximo tribunal de casación, adquiere plena fuerza ejecutorial y se convierte en una obligación de cumplimiento ineludible. Es importante destacar que el Código de Comercio, aunque en este caso la sentencia no es un título ejecutivo inicial, en su aceptación más estricta se define y regula diversos títulos ejecutivos como las facturas comerciales negociables o las certificaciones de saldos de cuentas corrientes. Esto permite el cobro por vía ejecutiva. Además, el Código de Comercio establece los plazos precisos, en este caso de prescripción, por las acciones derivadas de ciertos instrumentos mercantiles como 5 años para las letras de cambio y pagarés, en acciones de contra el aceptante o el portador. Por ejemplo, sin embargo, una sentencia ejecutoriada es en sí misma el título ejecutivo por excelencia, cuya validez y exigibilidad han sido confirmados en todas las instancias judiciales. Este caso subraya la interconexión de las normas y cómo los conceptos procesales y sustantivos se articulan, la capacidad de probar una obligación, incluso cuando los títulos originales han perdido su fuerza ejecutiva directa. Se mantiene gracias a figuras como el principio de prueba por escrito, que permite complementar la evidencia documental con otros medios de prueba, reflejando así la adaptabilidad del derecho a la realidad social y tecnológica. La decisión de la Corte Nacional, al negar la casación, refuerza en sí la estabilidad jurídica y la obligatoriedad de lo juzgado. En este caso, hemos estado esperando que esta simulación haya sido esclarecedora sobre el carácter y la importancia de la sentencia ejecutiva en el sistema judicial. Gracias por su atención.